Las graves sequías que se han registrado en nuestro país en los últimos años traen consigo graves consecuencias sociales y económicas. Pero, ¿cuáles son las causas que han generado este fenómeno? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Y qué debemos nosotros los ciudadanos hacer para enfrentar este problema? Está con nosotros en el estudio el doctor René Lobato Sánchez, gerente de Meteorología y Climatología del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Gracias. ¿Cómo podríamos enumerar las principales causas y consecuencias de las sequías de nuestro país? Bueno, las causas son diversas, pero fundamentalmente las condiciones de la temperatura superficial del océano en el Pacífico ecuatorial son el principal forzante. Hay otras circulaciones que tenemos en el Atlántico Norte, en el Pacífico Norte, que aunan y refuerzan o reducen la magnitud de estas condiciones de sequía. Ahora, estas condiciones de sequía indican, por supuesto, una escasez de lluvia en el régimen en el que regularmente ocurre. Y las situaciones de que podemos estar sujetos a sequías, tanto en el sureste del país, que es cuando llueve y en donde llueve muchísimo más que en el norte, como recurrentemente ocurre en el norte de nuestro país. Digamos que es un clima árido, a veces en algunas regiones tenemos climas desérticos, que las condiciones de precipitación realmente son pocas. Doctor, este es un problema que no únicamente afecta a las zonas rurales, como podríamos pensar. Es un problema que cuando se agrava llega a tocar profundamente también en las zonas urbanas. Por supuesto que sí, sobre todo cuando las sequías son largas, como en este caso. En este caso tenemos un déficit de lluvia desde el octubre de 2010, lo que ha tenido que tener poco almacenamiento en las presas, por ejemplo, poca recarga en los acuíferos y un gasto o un escurrimiento no muy claro en los arroyos y en los ríos. Esto tiene que ver que poco a poco las sociedades consumen más este volumen y tenemos menos disponibilidad de este preciado líquido, pues para la zona urbana, por ejemplo, para la zona agrícola también, para la zona industrial y por supuesto para mantener nuestros ecosistemas, que es tan importante. Claro. Los niveles de almacenamiento de las 7 presas que conforman el sistema Cutzamala, que alimentan al Valle de México, están muy bajos. Esto nos hace pensar en que en el Valle de México tendremos que tomar medidas adicionales quizás para la próxima temporada. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Y qué deberíamos de hacer los ciudadanos para enfrentar esta situación? Fundamentalmente, el pronóstico climático que esperamos en los próximos meses no es muy halagüeño, que digamos. En ese sentido, la disponibilidad del recurso que tenemos en la cuenca del Cutzamala tenemos que optimizarla. Y optimizarla requiere que tengamos que tener programas de optimización, programas de uso eficiente del agua, incluso programas de racionamiento, porque si no, no podríamos llegar incluso a alcanzar la temporada próxima de lluvia. Y la temporada próxima de lluvia, como pinta hasta ahora en los pronósticos, es que tampoco viene muy, extensa o con lluvias con valores por arriba de su promedio, como regularmente ocurre. Entonces, aquí tenemos que trabajar todos los órdenes de la sociedad, los gobiernos federales, estatales, municipales, las asociaciones, los usuarios. La sociedad en general tiene que tomar una conciencia de que tenemos que utilizar este preciado líquido, sobre todo en esta época que viene y que es la época de estiaje. Esperemos que en los próximos meses no va a llover una gran cantidad de precipitación o de agua que vamos a tener que disponer para uso de todos los órdenes de la sociedad. Hay acciones que en lo individual parecen pequeñas, pero cuando se hacen de forma masiva pueden reflejar o llegar a representar un cambio importante. ¿Cuáles serían esas acciones que como ciudadanos podemos empezar a hacer para racionar el agua y para tener un mejor uso de ella? Mire, por ejemplo, en la agricultura, que es la que más volumen de agua requiere, se requiere tecnificar y se está haciendo un gran esfuerzo en tecnificar y modernizar, la agricultura para que en función de cómo lo estamos viendo, además de que se haga uso eficiente del agua, también hayan cultivos que sean apropiados para esta época. Esta es una. En el sector urbano tenemos que ser muy eficientes en el uso, en la distribución, la dotación del agua, sin que lleguemos a condiciones extremas, pero es importante que tomamos conciencia, sobre todo la sociedad en general,
de que debemos de hacer uso de este preciado líquido, por ejemplo, no lavando las banquetas, no lavando los automóviles con manguera, si hubiera que regar un jardín, habría que hacerlo con aguas hervidas, no con agua directa del agua potable. En fin, hay una cantidad de mecanismos y de acciones que nosotros como sociedad podemos hacer para reducir precisamente esta vulnerabilidad que tenemos en los próximos meses. Y quizás estar más conscientes sobre este fenómeno del que se habla mucho, pero quizás se entienda poco, el cambio climático, el efecto que está causando esto en nuestro país en el tema de sequías. Sí, es igual que el problema de la sequía, quizá en su mayor extensión. El problema de la sequía es que no lo vemos de un día para otro. Lo vemos en el paso del tiempo, en el paso de los meses, cuando deja de llover. El problema de cambio climático tiene una connotación parecida. No la vemos en el día a día, sino la vemos en el proyecto o en el trayecto de los años. Lo que podemos ver, por ejemplo, en los últimos 15 años hemos tenido las mayores temperaturas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y en este año, en el 2011, todo el año fue con temperaturas muy altas, por arriba de su valor promedio. Esta es una señal de cambio climático que nos hace ver que tengamos que tener una acción de adaptación y, por supuesto, reconocer las zonas que son más vulnerables para atenderlas. Claro. Ojalá que las acciones de la ciudadanía no sean a largo plazo, sino que sean pronto, que se empiecen a tener, pues para empezar a tener unos mejores efectos. Pues le agradecemos mucho, doctor. A la orden. Gracias, hasta la próxima.